Hola, saludos de nuevo. Pasamos al capítulo número 2 en este curso de introducción a la gestión de memoria dentro de la plataforma PSVR 5.x de VMware. En el capítulo anterior hicimos una introducción a la gestión de memoria de los sistemas operativos modernos, pensando un poco en un despliegue clásico sobre entornos físicos, y ahí, por ejemplo, identificamos el concepto de memoria virtual, un concepto pues realmente antiguo, ¿no? Muy anterior a las plataformas de virtualización tal y como los conocemos hoy, ¿no? El concepto de memoria virtual, recordad, es la memoria que una aplicación ve, un continuo de memoria. Es una abstracción provista por el propio sistema operativo. A partir de ahí vimos la gestión de memoria a nivel de máquina virtual, en el contexto, por supuesto, del hipervisor vmkernel dentro de un SXI, ¿no?, de VMware. Identificamos ahí ya problemas evidentes. Por ejemplo, recordad una cosa muy crítica, muy importante, es que una vez que un sistema operativo virtualizado dentro de una máquina virtual solicita una página, que para él es física, una memoria física de que solicita una página, y esa página se traduce en una página a nivel de host, a nivel de máquina, esa página otorgada ya no se puede saber cuál es su estatus, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema operativo no se molesta en informar al hardware subyacente, que en este caso es virtual, es el hipervisor, de si la página se ha liberado o no por parte de la aplicación. Por lo tanto, realmente no lo conocemos. Esto es muy importante, es evidentemente una dificultad a la que se enfrenta el hipervisor para una correcta gestión de la memoria. Y además, si a esto le añadimos la capacidad de overcommitment, de, digamos, acumular más máquinas virtuales de las que en principio podría arrancar si sumase todos los recursos que he prometido a esas máquinas virtuales, en términos de memoria, eso significa que puede haber más VRAM en juego, visible en principio, direccionable por las máquinas virtuales, que memoria física de host, memoria de máquina soportada en el hardware, ¿no? Esto todo unido, implica, como digo, retos importantes para un hipervisor a la hora de gestionar la memoria de forma eficiente. Entonces, bueno, ya adelantamos al final del capítulo anterior que, pues existen una serie de técnicas de reclamación de memoria, que es lo que vamos a empezar a ver ahora en el capítulo 2. Técnicas de reclamación de memoria que de una manera más o menos directa, más bien indirecta, yo diría, le permiten al hipervisor ahorrar memoria, memoria de máquina, memoria host física, por un lado, y incluso llegar a, de alguna manera, liberar páginas de memoria de máquina host física, utilizando las distintas técnicas que vamos a ver aquí. Comenzaremos entonces el capítulo 2 hablando de la primera de las técnicas de reclamación de memoria, que es el Transparent Page Sharing, la compartición de páginas transparente. Esta técnica, lo primero que hay que saber, es muy importante, tener claro que esta tecnología funciona siempre. Funciona aunque no haya un problema real de memoria, de lucha por memoria o de escasez de memoria física de máquina a nivel de host, ¿de acuerdo? Siempre funciona. Es un proceso en background, un proceso relativamente ligero, ¿de acuerdo? Bastante cómodo, en términos de CPU y memoria necesaria. ¿Y qué hace este proceso? Bueno, vamos a intentar verlo a partir de un ejemplo. Aquí tenemos, como en el capítulo anterior, tenemos una plataforma hardware en la que hemos colocado un hipervisor, el vmkernel de VMware, está en funcionamiento, que ya sabemos se ocupa de gestionar, por supuesto, la memoria de máquina de host física real, y tenemos un par de máquinas virtuales simplemente en este pequeño ejemplo, la máquina 1 y la 2. La máquina 1 hace uso de, por supuesto, de la memoria que él considera física o de guest, y esas páginas que son solicitadas son, como ya sabemos, mapeadas en la memoria de host, la memoria máquina que identificamos en el capítulo anterior. Aquí con los colores de cada página de memoria, que por cierto, estas páginas en principio, si no decimos lo contrario, son de 4 kilobytes, 4 kilobytes de tamaño. Existen páginas grandes de 2 megas, de las que hablaremos más adelante.
pero si no decimos lo contrario, estaremos en el tamaño por defecto. Estas páginas, el color de las mismas identifica, en nuestro ejemplo, el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, colores iguales serían contenidos iguales. Bien, por supuesto que la máquina 2 también, seguramente al arrancarla, pues irá arrancando sus propias aplicaciones y el propio sistema operativo, etcétera, irá reclamando también páginas de memoria que para él son físicas, de GES, y que se mapean evidentemente a bajo nivel en las páginas de host de máquina correspondientes. Si nos fijamos con un poco de atención, podemos identificar una cosa que a lo mejor a alguno le puede sorprender, y es que hay algunas páginas que son iguales. Aquí lo hemos denotado de nuevo con colores iguales. Es decir, tienen el mismo contenido. Páginas de 4K, de acuerdo, que tienen el mismo contenido. ¿Es esto habitual? ¿Es esto posible? Sí, y a lo mejor más de lo que alguno pudiese imaginar. Porque si, por ejemplo, dos sistemas operativos son iguales, ejecutándose en máquinas virtuales distintas, son iguales, pues tendrán, por ejemplo, el mismo kernel, el mismo core, mismas DLLs, incluso puede que compartan aplicaciones. Esto hace que la posibilidad de que encontremos páginas idénticas en la memoria de dos máquinas virtuales es relativamente habitual. Incluso con una sola máquina virtual, aunque no hubiese otra en ejecución, también podríamos fácilmente encontrar esto, ya que típicamente, por ejemplo, páginas que han sido inicializadas a ceros, pues son iguales, lógicamente, ¿no? Entonces, sí, es relativamente sencillo que esto ocurra. Y bien, ¿qué hace el Transparent Page Sharing al respecto? Pues hace una cosa muy inteligente, y es lo siguiente. Bueno, pues si detecto que dos páginas son iguales, ¿por qué no consolidar estas páginas iguales en una sola y trabajar con mi sistema de punteros que tengo a nivel de hipervisor, trabajar para que lo que serían las páginas a nivel de GES, memoria física de GES, apunten a una única copia de memoria de máquina o de host, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Es un proceso, por lo tanto, que se encarga de detectar este evento, ¿no?, de que se repitan las páginas en la memoria de máquina de host, ¿de acuerdo? Estas páginas, una vez consolidadas, se denotan como de copy on write. Este detalle es muy importante, ya que lo que hace es que al declarar esta página con este estatus, significa que si una máquina virtual que comparte esa página decide escribir en ella, inmediatamente se genera una copia aparte, ¿de acuerdo? Entonces, esa página a nivel de sistema operativo que se desliga de la copia única y apuntará ya a otra página particular, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer ahora algunos números al respecto de los ahorros, ¿no?, que podemos llegar a conseguir con esta tecnología, para hacernos un poco la idea. En la máquina virtual número 1, si contamos las páginas ocupadas, que tienen bloques de colores, vemos que está utilizando 7 bloques a nivel de sistema operativo, o sea, memoria física de GES, ¿de acuerdo? Si vemos lo propio para la máquina virtual 2, contamos 6 bloques de colores, ¿de acuerdo? Esta es la memoria que está utilizando el sistema operativo de la máquina virtual 2 a nivel de memoria física de GES. Esto hacen 13 bloques de memoria, por supuesto, en total, memoria que ahora mismo está direccionando las dos máquinas virtuales. Si hacemos una contabilidad, sin embargo, de la cantidad de bloques de memoria a nivel de máquina juegos, vemos que son 10, si contamos los bloques de memoria, de acuerdo, utilizados. Esto implica, lógicamente, un ahorro de 3 bloques de memoria debido al Transparent Page Sharing. Evidentemente, no lo hemos comentado todavía, pero si extendemos este ejemplo, imaginar que tenemos decenas de máquinas virtuales similares, podéis haceros una idea un poco del tipo de ahorro, ¿no?, que podemos llegar a alcanzar. Fácilmente, sobre todo en entornos, por ejemplo, de estos virtuales, donde suele haber una cantidad muy apreciable de sistemas operativos muy similares, en entornos VDI, pues alcanzamos ahorros de, por ejemplo, un 20% con relativa facilidad, como digo.
Bien, pero ¿cómo de duro es este trabajo de comparar páginas? Desde luego, si hubiese que comparar páginas de 4K, la cantidad de ciclos de CPU necesarios por parte del hipervisor sería nada despreciable, con lo que podríamos tener algún riesgo en el impacto del rendimiento de la plataforma completa. Pero no se comparan páginas de 4K directamente o de forma masiva. Se hace una cosa mucho más inteligente. Por cada página, como veis aquí, que tiene contenido, al otorgar esa página, al concederla y ver el contenido de la misma, se hizo un hash. El hipervisor hizo un hash de ese contenido de 4 kilobytes, generando un string limitado en tamaño, siempre fijo en tamaño, y que es una digestión digest de ese contenido de 4K, una pequeña cadena. Esa cadena, por la naturaleza de las funciones hash, seguramente sabréis que en el momento en el que cambie un punto, una coma, cualquier pequeña cosa en el bloque que ha sido digerido de 4K, cambiará el contenido de la cadena, de unos pocos bytes. Entonces es una manera de resumir valores relativamente grandes en pequeños strings. Esto es lo que se almacena por cada página de memoria que ha sido otorgada, gestionada, ¿no? Se almacena esto en una lista, en una tabla de hash, ¿de acuerdo? Por cada página gestionada. Y esto es lo que se compara realmente, los hash, lo cual hace que la labor de comparación sea mucho más sencilla y rápida. En cualquier caso, tener en cuenta que esta tecnología no tiene un efecto inmediato, ya que la comparación, desde luego, de todas las páginas de una máquina virtual, según arranca, no puede hacerse inmediatamente, no debería hacerse. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver un poco más adelante algunos detalles de qué parámetros dicen eso, hasta qué punto puede ser rápida o no, pero es una tecnología que funciona en background y que tiene efectos para los que hay que esperar, digamos, para darse cuenta de ellos. Esperar minutos y tal vez incluso horas para ver cómo poco a poco va reclamando o va consolidando páginas, el Transparent Page Sharing. Entonces, claro, ahora si, por ejemplo, la máquina virtual 2 requiere de una página de memoria nueva, por ejemplo esta, que es mapeada a nivel de host, de máquina, lo que se hará inmediatamente es sacar el hash de esa página y compararlo con los hash de la tabla para ver si hay un match, a ver si hay una página igual. Efectivamente la hay, tenemos aquí en la otra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se procede a consolidar esas dos páginas en una sola y se declara como copyright, igual que digamos antes. Esta es la manera un poco de funcionamiento. Tenemos entonces una serie de parámetros también avanzados, ahora veremos dónde podemos encontrar su configuración, avanzados, y que por lo tanto en principio no está realmente recomendado que se modifiquen, que pueden de alguna manera regir o controlar cuán agresivo es el Transparent Page Sharing en su trabajo, cuántos recursos puede llegar a consumir, haciéndole que intente reclamar más páginas a una mayor velocidad. Estos parámetros que vemos aquí son una selección, los tres probablemente más importantes. El main share scan time define cuánto tiempo por cada máquina virtual el hipervisor se tomaría en escanear la totalidad de las páginas de memoria de esa máquina virtual. 60 minutos por defecto. Si ponemos un valor menor, eso significa que el hipervisor será más agresivo, intentará escanear las páginas de una máquina virtual en menos tiempo, pero a costa, lógicamente, de un mayor consumo de recursos en la infraestructura virtual. Al respecto de esto, en la última parte, en el módulo 5, tendremos la oportunidad de ver algunos números, alguna gráfica modificando este valor y viendo las consecuencias en términos de consumo de recursos, como digo, en la infraestructura. El siguiente valor, el main share rate max, define cuántas páginas por segundo, 1024 por defecto de nuevo, se pueden escanear como máximo en cada máquina virtual. Esto es un tope, un máximo, para intentar, como digo, evitar que el Transparent Page Sharing consuma demasiados recursos. Y por último hay un valor, el main share scan
GHz que define un tope para toda la infraestructura, ¿vale? Para todas las máquinas virtuales juntas. No podrán superar este valor. Se especifica de distinta manera en megabytes por segundo por cada gigahercio de potencia de proceso en el host físico. Por efecto 4 megabytes por segundo. Veámoslo con un ejemplo. Imaginaros que tenemos un host con 2 CPUs, con 4 cores cada CPU, por lo tanto 8 cores, y cada core tiene 2 GHz de potencia de proceso. Eso haría un total de 16 GHz de potencia de proceso en el host, que multiplicaríamos por estos 4 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Megabytes, perdón, por segundo, con lo que tendríamos 64 megabytes por segundo que se podrían llegar a escanear en la totalidad de las máquinas virtuales juntas que pueda haber en ejecución en un host. Entonces vemos este tope total para todas las máquinas virtuales. ¿Dónde modificamos estos valores? ¿Dónde podríamos modificarlos? Simplemente marcamos el host en la infraestructura del inventario de vSphere Client, marcamos el host en la pestaña Configuration, en la zona de software y en la parte avanzada de Advanced Settings seleccionamos, buscamos aquí la sección de memoria y aquí tendremos estos 3 valores junto con otros también igualmente avanzados. Bueno, con respecto al Transparent Page Sharing, vamos a hablar ahora de la siguiente técnica de reclamación de memoria, el Balloon Driver, Ballooning, o el Driver Logo, si queréis, en inglés. El ballooning es una tecnología que nos permite reclamar memoria. Recordamos una vez más, a lo mejor nos estamos poniendo un poco pesados, pero es muy importante ser conscientes de que una página de host de máquina que el hipervisor ha dado a una máquina virtual, una vez que se da, se desconoce su estado posterior. El sistema operativo la ha podido liberar, pero eso es algo que él solo sabe, el sistema operativo, ya que no informa al hardware subyacente. Y esto se puede complicar cuando tenemos numerosas aplicaciones y, por supuesto, numerosas máquinas virtuales. Añadido al overcommitment, hace que fácilmente podamos colapsar o podamos agotar la memoria de máquina del host. Antes de que se produzca esto, y esto se traduce en distintos niveles que veremos más adelante, antes de que se produzca este agotamiento, lo que hará el hipervisor es utilizar el Balloon Driver en cada máquina virtual. En cada máquina virtual, bueno, en realidad las máquinas virtuales que tengan menos importancia para el administrador. Esta importancia se traduce en un parámetro, se llama share, de memoria, donde un administrador puede de alguna manera cuantificar lo importante que es el peso que tiene una máquina virtual respecto a otras, con lo que podríamos dar más importancia por la naturaleza del servicio que ofrece esa máquina virtual frente a otras, con lo que de nuevo el Balloon Driver, como vamos a ver ahora, se activará en aquellas máquinas virtuales que en principio sean menos importantes. ¿Y qué es el Balloon Driver? Bueno, pues el Balloon Driver es una cosa muy curiosa que se introduce con las VMware Tools. VMware Tools, que sabéis que son prácticamente obligatorias en cualquier máquina virtual que se precie, multitud de beneficios que no vamos a enumerar aquí, entre ellos la introducción de esta pequeña aplicación, el Balloon Driver. Y es una aplicación, sin más, ¿no?, que es arrancada por, como digo, por el hipervisor cuando se alcanzan determinados niveles de consumo a nivel de memoria de host, memoria física de host o memoria de máquina, ¿no?, como decíamos. Se arranca esta aplicación. ¿Y esta aplicación qué hace? Bueno, pues se comporta como una aplicación cualquiera desde el punto de vista del sistema operativo invitado que tenemos aquí, solicitando páginas de memoria, como si fuera una aplicación cualquiera. Sin embargo, realmente no está la aplicación cualquiera, porque no hace nada activamente con esas páginas. No es una aplicación que vaya a utilizar esas páginas para cálculos o para nada en absoluto. Lo que hace el Balloon Driver es clavar esas páginas de alguna manera. Desde el punto de vista del sistema operativo virtualizado, las denota como páginas bloqueadas que no deberían nunca ser volcadas a la memoria de intercambio, swap o page files si queréis, del sistema operativo
virtualizado. Debería ser siempre memoria para él física, ¿de acuerdo? Y lógicamente el sistema operativo invitado, como estáis viendo aquí, tiene páginas libres que otorgar. Entonces, al otorgar esta página libre, ¿qué es lo que hace el Balloon Driver? Bueno, pues el Balloon Driver lo que dice, bueno, yo ya tengo una página que el sistema operativo sabe que estaba libre, el hipervisor no lo sabía, pero el sistema operativo sí, ¿vale? La tengo en mi poder. ¿Qué voy a hacer? Se lo voy a notificar al hipervisor, porque de esta manera el hipervisor va a poder, como veis aquí, liberar la página de memoria física de host correspondiente. Ahora ya sabe el hipervisor, porque se lo ha dicho el Balloon Driver, que esta página realmente está libre. ¿De acuerdo? Este es el truco. Por supuesto que el Balloon Driver, si el estrés o la lucha por memoria perdura en el tiempo, puede seguir solicitando páginas de memoria y hace exactamente lo mismo. El sistema operativo, que sabe perfectamente cuáles están libres y cuáles no, le cede en principio algunas de las que va teniendo libres, con lo que el Balloon Driver se va, como decimos, inflando. Se va inflando. El globo se va inflando, ¿de acuerdo? Por ahora, en principio, todo debería ir bien, en el sentido de que el Balloon Driver no debería impactar en el rendimiento de esta máquina virtual, del ejemplo. El Balloon Driver apenas consume CPU, y en cuanto a memoria, bueno, pues ya estamos viendo lo que hace. No hace nada activamente, simplemente se la archiva, por así decirlo, al hipervisor para que sepa que esas páginas están bloqueadas por él y que tranquilamente las puede liberar y por lo tanto dárselas a otras máquinas virtuales que a lo mejor necesiten esa memoria, tengan más privilegios en lo que sería la lucha por el bien escaso de la memoria. Muy bien, pero el estrés, la lucha, el problema de memoria que estábamos identificando puede que todavía no dure en el tiempo, ¿de acuerdo? En ese caso, vamos a limpiar un momentillo aquí flechas para ver todo más claro. En ese caso, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que si los problemas de memoria a nivel de todo el host perduran, el hipervisor seguirá mandando señales a los Balloon Drivers, ¿de acuerdo? Con los que está trabajando, y el Balloon Driver seguirá pidiendo memoria al sistema operativo donde se encuentra. El sistema operativo es posible que llegue a agotar las páginas que tenía libres. Es posible que llegue a hacerlo. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Qué ocurre cuando un sistema operativo se queda sin páginas de lo que él piensa son memoria física para dar a sus aplicaciones? Bueno, pues lo que ocurre es que, por supuesto, tiene recursos adicionales en forma de memoria de intercambio, de paginación, swap, pagefilesis, etcétera, como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Y es lo que va a utilizar internamente el sistema operativo. Va a utilizar su memoria de intercambio y va a seleccionar páginas que en principio están siendo utilizadas, páginas que seleccionará de forma más o menos inteligente, por ejemplo, páginas que han sido menos accedidas, páginas más antiguas, etcétera, y las va a volcar a su memoria de intercambio, ¿de acuerdo? A su memoria de intercambio, al área de swap, de Linux, al pagefilesis de Windows. Y en consecuencia libera lo que para él es memoria física de Guest, como sabemos, la libera y dará a este Balloon Driver, que sigue ávido de memoria, dará estas páginas al Balloon Driver. Y el Balloon Driver, lógicamente, hábilmente de nuevo, las tomará reclamándolas y de nuevo dará la información oportunamente al bien kernel para que utiliza esas páginas a nivel de máquina, de host, para que las entregue a las máquinas virtuales que las necesiten, ¿de acuerdo? Claro, esto ya cambia nuevamente el escenario, ya que la utilización de este recurso internamente por parte del sistema operativo implica que ya no se está haciendo a memoria RAM tradicional, sino que se está accediendo a un área de intercambio implementada en ficheros, implementada dentro de los discos duros virtuales del sistema operativo de la máquina virtual, y que implica, por lo tanto, una lentitud adicional, unas latencias mucho mayores para acceder a estas páginas, ¿de acuerdo? Con lo que sí que ahora mismo sí que se estaría afectando gravemente, además, el rendimiento de la máquina virtual y del sistema operativo de las aplicaciones que ahí se ejecuten. Eso es evidente. Entonces aquí sí que el Balloon Driver puede llegar a forzar una situación de este estilo, ¿no? Si, por culpa de escasez de memoria a nivel de host física total. Pero de todas formas, si la situación de estrés cesa,
la situación de estrés cesa, estas lecturas, estas escrituras masivas que estamos lanzando contra estas áreas de intercambio, en principio cesarán también, con lo que, ojo, estábamos penalizando, por cierto, por un problema de memoria, estábamos generando escrituras y lecturas masivas en el almacenamiento, por lo tanto ese problema de memoria se estaba derivando en probablemente un incremento en la cantidad de operaciones por segundo sobre los data stores que soportan todo esto y que podría también impactar finalmente en el rendimiento de entrada salida de disco de esta y otras máquinas virtuales que compartan ese recurso, no lo perdamos de vista. Pero en el momento en el que la situación de estrés por memoria física en el host cese, el Balun Driver ya será informado por parte del hipervisor y podrá liberar memoria, ¿de acuerdo? Liberará primero, por supuesto, memoria que forzó al swapping dentro de la máquina virtual y el sistema operativo que alberga. Liberará después memoria paulatinamente también que había sido capturada por él, por supuesto, desinflándose, ¿no? el globo, hasta que incluso pueda llegar a desaparecer por completo, ¿de acuerdo? Con lo que esas páginas bueno, pues quedarán en principio también susceptibles de ser reasignadas por parte del hipervisor. Y esto es básicamente el funcionamiento del Balun Driver. Fijaros que hasta que no fuerce al sistema operativo virtualizado a hacer un swapping interno, Balun Driver no tiene por qué afectar seriamente al rendimiento de la máquina virtual. Balun Driver también es una técnica que requiere de cierto tiempo. No tanto como el Task Pre-Sharing, pero sí que requiere cierto tiempo para que comience a funcionar. Es muy importante que esté activo el Balun Driver. El Balun Driver, primero, para que funcione, tenemos que tener las firmware instaladas y opcionalmente se puede desactivar, pero no es en absoluto algo que VMware recomiende, ya que en el fondo, al final, Balun Driver lo que está haciendo es reclamar memoria, es repartir mejor la memoria si llega el caso, ¿no? Y hasta que, cosa que no tiene por qué llegar nunca, pero hasta que no se fuerce al sistema operativo a operar internamente, ese impacto en términos de consumo de recursos típicamente es despreciable. Como también veremos un poco más adelante, en el capítulo 5, cuando hablemos un poco de cómo a través de unas gráficas hagamos alguna comparativa de cómo impactan la utilización de estas técnicas de reclamación de memoria en los rendimientos, ¿no? del host y de las máquinas virtuales. Para ver la actividad de Balun Driver es muy sencillo. En las máquinas virtuales, en los sistemas operativos, veremos un servicio que se ejecuta, un programita que se ejecuta, que recibe el nombre de típicamente MENCTL, Control Memory. Una manera muy sencilla, muy vistosa, es en el vSphere Client seleccionar en el inventario de Host and Cluster, seleccionar un host e ir a la pestaña Performance de ese host y en las estadísticas avanzadas seleccionar el tipo de gráfica estacada, apilada para máquinas virtuales y seleccionar el valor de Balun. Entonces podemos ver gráficas de este estilo estratificadas, cada estrato nos da el valor del Balun Driver para una máquina virtual determinada. En este caso, como veis, hay una actividad notable en Balun Driver. En esta captura, cada estrato, como digo, sería una máquina virtual y al pasar el puntero por encima de este estrato vemos con cuánto contribuye en términos de Balun Driver esa máquina virtual, ¿no? Cuánta memoria se le está reclamando por Balun Driver. Lógicamente la anchura del estrato da una idea de cuánto Balun Driver está utilizando, cuánta memoria se le está reclamando vía Balun Driver. Con el comando SXI que podéis SXTOP que podéis ejecutar dentro de la consola del SXI o a través de VCLI de la línea de comando externa. También tenemos información interesante respecto a la actividad de Balun Driver. Aquí arriba vemos en MENCTL, de nuevo vemos
valores a nivel de host. Tenemos aquí la current, que es la cantidad de megabytes que a nivel de host están utilizando, se están reclamando por Balloon Driver actualmente. Tenemos el target, que es la cantidad de megabytes que se intenta reclamar. En este caso coincide, o prácticamente, con lo que, digamos, la reclamación está ahora mismo en reposo, ¿no? Porque ya se ha alcanzado prácticamente, como digo, el valor que se pretendía de reclamación. Si el valor fuese mayor, significa que es un proceso dinámico que va a intentar llegar al target. O sea que el valor actual seguirá subiendo, ¿de acuerdo? Seguirán reclamando páginas de cualquiera de las máquinas virtuales que tengamos. Y el valor máximo, pues es, bueno, pues como una especie de marca, ¿no? De hasta aquí llegó el Balloon Driver en un momento determinado. En la tabla de abajo, para cada proceso que identifiquemos como una máquina virtual, también vemos información interesante. Por ejemplo, en la columna MENCTL interrogación, tenemos yes para cada máquina virtual que tenga Balloon Driver activo, cosa que es prácticamente, como digo, obligatoria. Y luego, ¿qué tenemos más? Bueno, pues para cada máquina virtual, efectivamente, el tamaño que tiene ahora mismo el Balloon Driver dentro de ella, el target, el mismo concepto, es un poco el objetivo, hasta dónde se llegaría a inflar. Si estos dos valores coinciden, significa que ya no se va a inflar más. Si el target es mayor, significa que todavía queda algo de margen para que se siga inflando. Si es menor, pues lo contrario, se está desinflando y estamos en el proceso correspondiente y también tenemos un máximo histórico. Bueno, pues esto es un poco todo lo que queríamos comentar en esta introducción al respecto del Balloon Driver. Así que concluimos este capítulo número 2 y os emplazo para el capítulo número 3, donde vamos a continuar con las técnicas de reclamación de memoria, en concreto específicamente con el swapping y otras cuestiones colaterales añadidas como la compresión de memoria, entre otras cosas.